¿Quieres ser mi marido? Saipán, junio de 1945. El amanecer se arrastró por el rostro destrozado de Saipán como un animal herido, lento, tembloroso, vacilante. Delgadas cintas de humo flotaban sobre los acantilados volcánicos, cargadas con el olor metálico de los casquillos gastados y el leve dulzor de las hojas tropicales aplastadas. El oleaje del Pacífico rugía contra las rocas, un tambor constante e indiferente que hacía que la isla pareciera más antigua que la guerra que la devoraba. Entre la niebla de luz naciente, un marine estadounidense avanzó con cautela hacia la boca de una cueva. Bajó el rifle, pisó con cuidado sobre piedras cubiertas de coral roto y alzó una bandera blanca improvisada, una sábana atada a un palo astillado, porque era el único lenguaje que esperaba que entendieran. Desde la oscuridad llegó un susurro. Luego otro. Respiraciones rápidas y entrecortadas, como las de un animalito atrapado bajo escombros. El marine, que apenas pasaba de los 21 años, cambió el peso de pie y habló con voz suave y ensayada. «Está bien. No venimos a hacerles daño». Había repetido esa frase tantas veces en los últimos 2 días que ya formaba parte de su entrenamiento, aunque nunca apareciera en ningún manual. Las órdenes decían asegurar las cuevas. La realidad le exigía sacar a la gente hablando. Los susurros se convirtieron en roce de pies. Primero asomaron unas manos estrechas, manchadas de tierra. Luego salió una joven, delgada, agotada, no mayor de 22 años. Entrecerró los ojos como si el sol fuera fuego enemigo. Llevaba la ropa hecha jirones, las rodillas magulladas y el pelo recogido con una tira de tela que alguna vez fue blanca. En un brazo abrazaba un bulto envuelto en una manta infantil, en la otra mano no llevaba nada, lista para alzar los brazos en rendición. Tras ella aparecieron 2 mujeres más y un anciano que cojeaba apoyado en un bastón. Todos tenían el rostro tenso por el miedo y el cuerpo rígido, como esperando el golpe inevitable. El marine bajó la bandera y le tendió suavemente su cantimplora. La joven retrocedió al principio, como si la hubieran golpeado, pero sus ojos se clavaron en las gotas que brillaban en el borde metálico. La sed fue más fuerte que el terror. Alargó las manos temblando, tomó la cantimplora con ambas manos y bebió. Su garganta se convulsionó. Cuando apartó el recipiente, su aliento tembló de incredulidad. «Nos dijeron que los americanos nos matarían», murmuró en japonés entrecortado, con la voz ronca por la deshidratación. «Que nos torturarían». El marine no entendió del todo las palabras, pero sí el tono, una mezcla de pavor, confusión y asombro. Hizo un gesto para que salieran los demás. Una de las mujeres cargaba a un niño de apenas 5 años, pálido como un fantasma, con los labios agrietados y los miembros flojos por el hambre. Llamó por radio a los sanitarios con frases cortas y controladas, pero sus ojos volvían una y otra vez a la primera joven, que lo observaba como quien mira un incendio, con miedo a la destrucción, pero hipnotizada por un calor inesperado. Dentro de la cueva olía a tierra húmeda, aliento rancio y desesperación. Durante días, quizás semanas, aquellos civiles se habían escondido allí, atrapados por rumores de que los americanos los descuartizarían o los enterrarían vivos. No eran miedos simples, eran propaganda machacada sin descanso por oficiales que preferían la muerte a la rendición. Los panfletos y las emisiones insistían en que ser capturado era el horror. Mejor saltar por un acantilado. La joven había creído tanto aquellas advertencias que guardaba una granada contra el pecho, lista para tirar de la anilla si los encontraban. Ahora, bajo el sol de la mañana, se preguntaba cómo tantas mentiras habían podido parecerle verdad. Alzó la vista otra vez hacia el marine que le había ofrecido agua en lugar de violencia. Su rostro estaba demacrado por el cansancio, cubierto de polvo y sudor, pero su expresión era abierta, casi tierna. Algo dentro de ella se movió, como una piedra que le quitaran del pecho. Sin previo aviso, sin pensar, dio un paso adelante. ¿Quieres ser mi marido?, susurró. El marine parpadeó. Se quedó tan quieto que hasta el viento pareció detenerse, confundido. Miró a sus compañeros buscando ayuda, pero ellos estaban tan atónitos como él. ¿Matrimonio? ¿Allí, en un campo de batalla donde aún retumbaban los morteros a lo lejos? Era absurdo. Sin embargo, en los ojos de ella no había broma ni coqueteo, solo miedo y una gratitud desesperada. Creía que casarse significaba protección. Creía que el hombre que le había salvado la vida podía salvarle también el futuro.
Y creía que preguntar en ese preciso instante, antes de que la llevaran a algún sitio, antes de que él desapareciera otra vez en la guerra, era su única oportunidad. El marine intentó responder con amabilidad, no con rechazo. Se llevó la mano al corazón, negó suavemente con la cabeza y dijo un «no», lento y apologético, pero sonrió, intentando transmitir que no era crueldad, sino imposibilidad. Las normas lo prohibían. La guerra lo prohibía. La vida misma, en ese momento, lo prohibía. Ella asintió, las mejillas se le encendieron de vergüenza y alivio. No esperaba realmente un sí. Solo había necesitado preguntar para aferrarse a algo humano en un mundo roto por la violencia. Cuando llegó el sanitario y se arrodilló para examinar al niño, la madre se tensó y lo abrazó más fuerte. Solo cuando el marine que la había rescatado dio un paso adelante, ella soltó, aunque de mala gana, a su hijo. La confianza en esa isla era una moneda frágil. Mientras guiaban a los civiles hacia una zona más segura, la joven caminaba al lado del marine con la espalda más recta, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Le hacía preguntas en un inglés roto. ¿A dónde vamos? ¿Nos darán comida? ¿Somos prisioneros? Él respondía lo mejor que podía. Estás a salvo. Tendrán comida. No son prisioneros. Los cuidarán. La cueva quedó atrás como una cicatriz oscura en el acantilado. Dentro quedaban los restos del pánico, raciones abandonadas, colchones improvisados, una granada tirada en la tierra. Las mentiras que los habían encerrado aún resonaban en la cámara hueca, pero las personas que las habían creído caminaban ahora hacia un futuro que nunca esperaron vivir lo suficiente para ver. El sol siguió subiendo. Más marines avanzaban desde la playa. Más civiles salían de grietas ocultas. Más historias se desplegaban en la tensión entre el miedo y la compasión. La joven miró atrás solo una vez, vio cómo las sombras se retiraban de la entrada de la cueva y luego miró hacia adelante, hacia las tiendas del hospital de campaña que ondeaban a lo lejos. En sus ojos brillaba una emoción que no se había atrevido a sentir en años, una esperanza cautelosa. Pero cuando se acercaban al claro, una explosión lejana retumbó en la isla, profunda, resonante, demasiado cercana. Los marines se tensaron al instante. Los civiles se quedaron helados. En ese instante suspendido, la joven comprendió la verdad, la bondad que había encontrado en las manos de un desconocido no significaba que el peligro hubiera terminado. Algo más oscuro, algo imprevisto, aún aguardaba más allá de la cresta, y lo que viniera después pondría a prueba la frágil confianza que apenas acababa de empezar a construir. La explosión rodó por el claro como una advertencia de la propia isla, sacudiendo polvo de las palmeras y haciendo volar a los pájaros. Instintivamente, los marines cayeron de rodillas, alzaron los rifles, barrieron con la mirada la línea de árboles. Los civiles se congelaron como estatuas. Pero al no llegar una segunda explosión, la tensión se disipó, dejando solo el zumbido incómodo de un campo de batalla que se negaba a descansar. La joven rescatada, que apenas una hora antes le había pedido matrimonio al marine, estaba lo bastante cerca como para tocarle la manga, sin saber si avanzar o retroceder. Observó su respiración tranquila, la calma practicada en sus movimientos, y comprendió que él parecía casi cómodo en medio del peligro. Para ella, eso rozaba lo sobrenatural. Los marines reanudaron la marcha hacia el área temporal de contención, un terreno despejado rodeado de tiendas improvisadas y rollos de alambre de concertina que brillaban al sol. Los sanitarios formaban filas de triaje mientras los ingenieros improvisaban sombra con paracaídas rotos. Era tosco, ruidoso y polvoriento, pero para los civiles que avanzaban tambaleándose, aquello parecía el umbral de otro mundo, uno donde el miedo no dictaba cada latido. Un niño pequeño se aferró a los pantalones del marine, apretando los dedos cada vez que un disparo lejano rompía el aire. El marine se agachó un poco y le ofreció un chicle, mostrándole con gestos lentos y exagerados cómo desenvolverlo. El niño dudó, pero lo imitó, su carita delgada se estiró en una sonrisa tímida e insegura. La joven observó la escena con una expresión entre el asombro y la incredulidad. Le habían enseñado que los americanos eran monstruos. Y ahí estaba uno enseñando a un niño a masticar chicle como si aquello fuera un paseo de tarde en un pueblo en paz. Un sanitario se acercó con agua y leche en polvo para los niños. Se arrodilló con cuidado, manteniendo las manos visibles para demostrar que no pretendía daño, y con un suave acento del Medio Oeste animó a las mujeres a beber primero.
El anciano que había salido cojeando de la cueva parpadeó confundido. Los oficiales japoneses habían jurado que los soldados americanos dispararían a los hombres en el acto. En cambio, este americano le vendaba la pierna con la paciencia de un médico que atiende a un vecino. Las mujeres observaban cada gesto, siguiendo a cada marine con cansada fascinación. Algunas se tapaban la boca al reírse de los torpes intentos de saludo en japonés. Otra rompió a llorar cuando le ofrecieron una manta nueva, como si ese simple acto de bondad pesara más que toda la violencia que había soportado. La joven que había hecho la propuesta de matrimonio permaneció inusualmente callada, pero su silencio no era miedo. Era estudio. Observaba cómo los marines hablaban entre sí con humor casual, cómo repartían raciones con una protección casi fraternal, cómo no tocaban a ningún civil sin pedir permiso antes. Cada detalle añadía un trazo al retrato que se formaba en su mente. El enemigo que había temido toda su vida no se parecía en nada al hombre que ahora le ofrecía comida. El marine, de hombros anchos, quemado por el sol, un poco torpe, la revisó en busca de heridas siguiendo las indicaciones del sanitario. Ella negó con la cabeza, insistiendo en que estaba bien, aunque sus manos temblorosas delataban el agotamiento. Él abrió una pequeña lata de raciones y sacó un cuadrado de chocolate. Cuando se lo tendió, ella lo miró como si hubiera sacado una joya del aire. El chocolate había sido un lujo raro incluso antes de la guerra. Lo aceptó con cuidado, lo giró entre los dedos antes de probarlo. El dulzor le golpeó la lengua como una revelación. Alzó la vista, con lágrimas asomando, e inclinó la cabeza con una sinceridad que lo conmovió más que cualquier súplica de matrimonio. A su alrededor, los marines trataban a los civiles con una ternura que no aparecía en los informes tácticos, pero que quedó grabada en innumerables testimonios. Uno cargó en brazos a una anciana para cruzar el claro, murmurando palabras de consuelo. Otro se quitó el casco y lo puso en la cabeza de un niño, provocando una breve carcajada general. Eran gestos humanos pequeños, pero monumentales para quienes habían vivido semanas de terror. El contraste entre lo esperado y la realidad era tan grande que parecía irreal. Pero no todos los miedos se disolvieron al instante. Algunos civiles se sobresaltaban cuando un marine gritaba órdenes al otro lado del campamento. Otros se negaban a sentarse de espaldas al exterior. Cuando un camión de suministros petardeó, la mitad del grupo cayó de rodillas tapándose la cabeza. Los marines respondieron ralentizando sus movimientos, bajando la voz y señalando sus intenciones antes de actuar. Ese aprendizaje mutuo se convirtió en un lenguaje sin palabras, basado no en gramática, sino en paciencia y empatía. Cuando el sol subió más alto, la joven empezó a entender la extraña gravedad que la atraía hacia el marine que la había salvado. No era amor romántico. Era seguridad hecha carne. En una guerra que se había tragado su hogar, su familia y toda certeza, él representaba el primer terreno sólido que pisaba en meses. Era la primera persona que la miraba sin sospecha ni mando, incluso sin compartir idioma. Sentía honestidad en cómo sostenía su mirada, protección en cómo se colocaba entre ella y el horizonte donde aún retumbaba la artillería. Sin embargo, otra explosión lejana sonó y la expresión del marine se endureció. Giró hacia sus compañeros, intercambiaron gestos breves que lo decían todo. La línea del frente se desplazaba otra vez, acercándose. Los civiles tendrían que ser trasladados a una zona más segura, y los marines que los escoltaban pronto serían reasignados. La joven percibió el cambio incluso antes de que él se lo explicara con palabras torpes y gestos. Lo vio en la tensión de sus hombros, en cómo escaneaba el terreno como memorizándolo. La guerra lo reclamaba de nuevo. Una sombra cruzó su rostro, aunque el sol aún brillaba. De pronto fue consciente de lo temporal que era aquel refugio. La bondad que había descubierto podía desvanecerse tan rápido como había aparecido. El marine intentó tranquilizarla con un asentimiento, pero ni él podía ocultar la incertidumbre. Sus órdenes, cualesquiera que fuesen, llegarían pronto. Y cuando llegaran, ella temía perder al único hombre que le había demostrado que el mundo no estaba hecho solo de crueldad. Un jeep llegó levantando una nube de polvo. El oficial gritó que todos los jefes de unidad se presentaran de inmediato. El marine se puso en pie. Le dedicó a la joven una última sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario, como si también él sintiera el hilo frágil que los unía tensándose. La isla volvía a hablar, y esta vez el mensaje era inconfundible: nada de aquella paz frágil duraría.
La noche cayó sobre la isla como un paño pesado y asfixiante. El ruido del combate se suavizó, pero nunca desapareció. Disparos esporádicos, morteros lejanos, el traqueteo solitario del metal mientras los marines se movían en sus trincheras. Faroles parpadeaban dentro del área de contención civil, proyectando suaves halos sobre filas de sobrevivientes exhaustos y ojerosos. La joven estaba sentada entre ellos, con las rodillas contra el pecho y la manta que le habían dado bien apretada sobre los hombros. Pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia el marine que la había salvado, que ahora estaba al borde del campamento recibiendo instrucciones apresuradas de un sargento. No oía las palabras, pero reconocía la tensión. Su unidad se movía. Apenas unas horas antes había empezado a sentir algo peligroso, algo que no se había permitido desde que comenzó la guerra: estabilidad, seguridad, la idea de que quizá existiera un mañana. Pero la forma en que él estaba ahora, rígido bajo el peso de nuevas órdenes, dejaba claro que ese mañana podría llegar sin él. Se levantó despacio, casi a regañadientes, y se acercó a la línea de la cerca, donde él caminaba en silencio esperando al sargento. Él la vio por el rabillo del ojo y le ofreció una pequeña sonrisa cálida. Ella la sintió como una mano sobre el corazón. Hizo una reverencia, costumbre, cultura, gratitud, y dudó antes de acercarse más. Él le indicó que se uniera a él, manteniendo la postura abierta, palmas visibles, como quien invita a un pájaro asustado a posarse. «Órdenes», dijo suavemente, golpeando su casco. «Nos vamos pronto». Ella entendió lo suficiente. Había aprendido a leer la forma de sus palabras, el ritmo de su voz. Apretó más la manta. ¿A dónde? Él señaló hacia las colinas del interior, ahora una silueta oscura contra el cielo estrellado. «Combate arriba, vamos allá». La palabra la golpeó como viento frío. Miró hacia las colinas, imaginando las explosiones que pronto iluminarían la noche. Quiso pedirle que no se fuera, suplicarle que se quedara. Pero sintió que tales ruegos pertenecían a otra vida que ella no poseía. Así que solo dijo: «Peligro». Él soltó el aire, mitad risa, mitad suspiro. «Siempre peligro». Luego alargó la mano y le tocó ligeramente el hombro, un gesto tan instintivamente amable que le apretó el pecho. «¿Tú segura aquí?» Ojalá lo creyera. Pero nada en esa isla parecía seguro. Ni las cuevas, ni los acantilados, ni los refugios llenos de desconocidos. La seguridad, por razones que apenas podía explicar, había empezado a tener el rostro de un solo hombre de ojos cansados y manos firmes. Antes de que pudiera responder, un corredor marine llegó jadeando. «Nos movemos en 10». Su marine asintió, se colgó el rifle y se enderezó. Luego se volvió hacia ella, escudriñando su rostro como memorizando cada detalle antes de desaparecer en la noche. Ella hizo otra reverencia, más profunda. «Gracias», susurró. Él no entendió perfectamente las palabras, pero sintió su peso. Levantó la mano en un suave adiós y corrió hacia su pelotón. Cuando desapareció entre las tiendas, ella comprendió que no le había dicho adiós de verdad. Ni definitivo. Una esperanza inquietante se encendió en su interior, susurrando que él pretendía volver. Al amanecer, los civiles fueron trasladados a un campamento secundario escoltados por sanitarios y policía militar. El camino serpenteaba entre tierras quemadas y chozas abandonadas, pasando cráteres donde antes vivieron familias enteras. La joven caminaba con cuidado, evitando escombros que alguna vez fueron objetos cotidianos, una olla abollada por la metralla, una sandalia infantil, un trozo de kimono. Cada cosa recordaba que sobrevivir no garantizaba la paz. En el nuevo campamento el ambiente era tenso. Corrió rápido la noticia de que algunos civiles se habían quitado la vida durante la noche, arrojándose desde los acantilados de Saipan por miedo a la captura americana. Un sanitario se lo dijo en japonés susurrado, con suavidad pero firmeza: ahora estaba a salvo. Pero la verdad quedó como un moratón. No todos creían que la seguridad fuera posible. Ella recorrió el campamento ofreciendo consuelo callado a las dos mujeres que habían salido con ella de la cueva. Una confesó que había soñado toda la noche con el marine que cargó a su hijo. La otra temía que los soldados japoneses que quedaban la castigaran por rendirse. Incluso en un lugar destinado a ser refugio, el miedo se movía como una sombra entre las tiendas. Y entonces, ya avanzada la tarde, llegó una camilla.
2 marines la traían en silencio, rostros de piedra. Se formó un pequeño grupo mientras los sanitarios corrían. El corazón de la joven dio un vuelco violento al reconocer algo familiar, el mismo distintivo de unidad que llevaba su marine. Se abrió paso entre la gente a pesar de los susurros de protesta. El hombre en la camilla no era él, pero había marchado a su lado esa misma mañana. Su uniforme estaba roto y ennegrecido por el humo, la pierna vendada con fuerza. Abrió los ojos un instante, buscando rostros. Cuando encontró el de ella, la confusión se suavizó en reconocimiento. Intentó hablar, pero solo hizo una mueca. El sanitario se inclinó y tradujo lo poco que entendió. Emboscada en la colina, perdimos a algunos. A ella se le revolvió el estómago. ¿Perdimos? El sanitario asintió con gravedad. Ella retrocedió, la vista nublada, el mundo tambaleándose. Aferró más fuerte la manta sobre los hombros y susurró una oración con labios temblorosos. Apenas lo conocía, unas pocas horas, en realidad, pero el vínculo forjado bajo la amenaza de la muerte había echado raíces mucho más profundas de lo que el tiempo podía medir. El cielo se volvió naranja cuando el sol se hundió, proyectando largas sombras sobre el campamento. La joven caminó hasta la cerca perimetral y miró hacia la cresta interior. Aún subían columnas perezosas de humo. No sabía si él estaba vivo o muerto, avanzando o tendido en algún lugar invisible bajo los árboles, pero sentía el dolor de su ausencia como una herida fantasma. Permaneció allí hasta bien entrada la noche, mucho después de que los demás civiles se hubieran retirado a sus tiendas. Los guardias no la echaron. Parecían entender que la guerra exigía su propio ritual de espera. Cuando la noche reclamó la isla por completo, unos pasos se acercaron por detrás. Se tensó, temiendo malas noticias. En cambio, una voz suave habló. ¿Buscas a tu marine? Era un intérprete joven, soldado Nisei del 442º regimiento, fluido en japonés y agotado de traducir dolor. Ella asintió en silencio. Él suspiró y apoyó los brazos en la cerca. Recibieron fuego intenso. Algunos volvieron, otros no, hizo una pausa. Si vive, regresará cuando roten. Si no, no terminó. Ella cerró los ojos, las lágrimas corrieron libres. El intérprete dudó antes de añadir. A veces la bondad es lo primero que la guerra se lleva. Pero a veces es lo único que deja atrás. Ella respiró temblando, absorbiendo las palabras. Había sobrevivido a bombas, hambre, propaganda y desesperación. Pero el miedo que sentía ahora, miedo a perder al único ser que le había mostrado ternura, era más agudo que cualquier anterior. El intérprete le tocó el hombro con suavidad. Descansa. Mañana quizá traiga respuestas. Ella asintió, aunque sabía que el sueño no llegaría fácil. Al darse la vuelta, una última explosión retumbó desde las colinas, un trueno solitario que rodó por la isla como recordatorio de que el destino aún se escribía con fuego. Se detuvo, mirando el horizonte oscuro. Fuera lo que había ocurrido en aquella cresta, fuera cual fuera el destino que la guerra hubiera decidido para el marine que la salvó, intuía que el próximo amanecer traería noticias para las que no estaba preparada. Las últimas semanas de guerra pasaron como un sueño febril, demasiado calientes, demasiado ruidosas, demasiado dolorosas para recordarlas del todo. Sin embargo, cuando los cañones finalmente callaron y el humo de la isla se disipó en una neblina azul pálida, la joven permaneció cada atardecer al borde del campamento civil, mirando la cresta donde los marines habían desaparecido. Cada noche se convencía de oír pasos que regresaban, voces que se acercaban, una risa conocida en el viento. Y cada noche la decepción se posaba sobre ella como el rocío del anochecer, silenciosa, inevitable, fría. Pero una mañana, justo cuando el sol asomó con un resplandor dorado apagado, una columna de marines bajó por el camino hacia el campamento. Sus uniformes estaban rotos, sus rostros hundidos, pero estaban vivos. Ella los escudriñó con precisión desesperada, la respiración atrapada en la garganta. Por un instante terrible solo vio extraños. Luego, detrás de un carro tirado por mulas, él apareció, cojeando, el casco bajo el brazo, polvo pegado a la ropa. Parecía mayor de lo que recordaba, como si las colinas le hubieran tallado años encima. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, el reconocimiento saltó como la chispa de un fósforo.
Corrió hacia él hasta que el guardia se hizo a un lado, movido no por órdenes, sino por la gravedad callada del momento. El marine se quedó paralizado, sorprendido, y sonrió, una sonrisa tranquila y cansada que decía que había peleado contra la muerte y había vuelto con justo la fuerza suficiente para ese único instante. Ella se inclinó profundamente, él la levantó con suavidad por los hombros, sin saber qué gesto correspondía. Ella susurró algo suave y tembloroso, aunque él entendió pocas palabras, entendió todo lo que significaban. Pero el fin de la guerra trajo nuevas realidades. Los civiles eran registrados, clasificados, interrogados y preparados para la repatriación. El marine tenía órdenes de rotar con su unidad a otro sector. Su reencuentro, por precioso que fuera, venía con cuenta atrás. Ninguno podía detenerla. Se vieron brevemente los días siguientes, pequeñas conversaciones bajo la sombra de palmeras rotas, comida compartida, miradas cargadas de verdades no dichas. Ella le dijo, con ayuda del intérprete, que ya no deseaba casarse con él, no porque se arrepintiera de haberlo preguntado, sino porque ahora entendía el peso del mundo que él cargaba. Lo que buscó aquel día en la cueva fue seguridad. Lo que sentía ahora era gratitud. Aún así, algo quedó entre ellos, un vínculo hecho no de romance, sino de supervivencia, de confianza, de la extraña ternura que solo nace en la guerra. El día de su partida, ella estaba entre los civiles tras el alambre, aferrando la manta que él le había dado el primer día. Él pasó con la mochila al hombro, las botas raspando la tierra. Por un momento rompió la formación y se acercó, ignorando la ceja alzada del teniente. Puso un pequeño objeto en sus manos, un papel doblado con unas pocas palabras en inglés escritas con cuidado. La tinta estaba corrida. Lo abrió cuando él ya se había ido. Sé fuerte, decía. Vive bien. Lo apretó contra el pecho mientras los marines desaparecían tras la curva. Nunca volvió a verlo. Pasaron los años. Japón emergió de las cenizas lenta y dolorosamente. Las ciudades se reconstruyeron como organismos vivos, aprendiendo a respirar de nuevo. La joven regresó al continente llevando un recuerdo que rara vez mencionaba en voz alta. La vida exigió nuevas identidades, nuevos futuros. Se casó con un artesano local, crió hijos, les enseñó a leer, les enseñó que el miedo es una prisión que el mundo a veces construye alrededor de corazones inocentes. Pero cada noche, al arropar a sus hijos, recordaba al marine arrodillado ofreciendo chicle a un niño hambriento. Recordaba cómo intentó no asustarla, incluso cuando él mismo tenía miedo. Recordaba cómo le mostró una versión de la humanidad que ella no sabía que existía. Guardó el papel que él le dio en una cajita de madera bajo su arcón de kimonos. Décadas después, la tinta se había desvaído, pero el significado no. Seguía siendo un recordatorio del día en que descubrió que el mundo podía ser más grande, más amable y más complicado que las lecciones que le habían enseñado. Otros sobrevivientes de Saipan llevaban historias parecidas. Algunos conservaban latas de raciones. Otros escondían mantas americanas o envoltorios de caramelos como si fueran amuletos. Susurraban a sus hijos sobre marines que cargaron heridos a la espalda o compartieron su única agua. Describían una extraña contradicción, soldados que combatían con fiereza y trataban a los civiles con una ternura desconcertante. Esas historias rara vez llegaron a los libros oficiales de historia. Sobrevivieron, en cambio, en el testimonio callado y la sencilla honestidad de quienes las vivieron. Décadas después, cuando ya era anciana y su cabello tenía el color del hielo invernal, visitó una pequeña exposición museística dedicada a la Guerra del Pacífico. Tras un cristal había reliquias recogidas en Saipan, cascos oxidados, fragmentos de radios, fotografías desvaídas de marines repartiendo comida. Una imagen le cortó la respiración, un marine arrodillado junto a una joven, ofreciéndole una cantimplora. La mujer de la foto no era ella, pero el gesto era el mismo. Apoyó la mano en el cristal, sintiendo el eco de millones de vidas atrapadas entre el conflicto y la compasión. El conservador notó que se quedaba allí. ¿Usted vivió aquello?, preguntó con suavidad. Ella asintió. Las palabras temblaron en sus labios antes de hablar. Salvaron algo más que vidas, dijo. Salvaron lo que el miedo intentó matar en nosotros. Él esperó alguna gran historia, pero ella solo ofreció una pequeña sonrisa triste, de las que se reservan para momentos demasiado íntimos para compartir. Esa noche, en casa, abrió la cajita de madera y desplegó otra vez la frágil nota.
El papel casi se rompió en los dobleces, pero lo sostuvo con delicadeza, recordando al hombre que, sin querer, había cambiado su mundo. Afuera cantaban las cigarras. Dentro, sus recuerdos colgaban con ellas, vivos, persistentes, imposiblemente luminosos. Se recostó bajo su edredón, sintiendo el peso del pasado y del presente. Y justo cuando el sueño la arrastraba hacia abajo, un pensamiento flotó en su mente como una última verdad susurrada. A veces las personas que más nos marcan son aquellas a las que conocimos solo brevemente. Las que entraron en el fuego y salieron justo el tiempo suficiente para enseñarnos a volver a esperar. Pero en algún rincón silencioso de su corazón, la pregunta seguía siendo un eco de aquella cueva en Saipán. Una pregunta nacida del miedo, pero recordada ahora con gracia. ¿Qué había sido del marine que una vez le ofreció agua en un futuro que ella no pudo aceptar?